Hola amigos, bienvenidos otra vez a mi canal Joao87 Fitness, como siempre dándole un saludo y la bienvenida a los nuevos suscriptores. Así que para ustedes, para que sepan, mi nombre es Jonathan Farías, me pueden encontrar así en Instagram como está acá abajo. Hoy voy a hacer un video para ustedes referido a la suplementación. Veníamos haciendo sobre entrenamiento, sobre alimentación, rutinas y demás cuestiones. Hoy voy a hacer un video porque un amigo y un suscriptor del canal me lo pidió, me lo recomendó que haga sobre suplementación, pero voy a hablar solamente sobre la proteína. Proteínas en polvo, proteínas que podemos encontrar en los alimentos y ver, ¿realmente dañan los riñones las proteínas? ¿Para qué sirven? ¿Y dónde las puedo obtener? Así que con este video nos vamos ya para brindarles toda la información. Espero que les sirva y si les sirve, bienvenido sea para ustedes. Así que les mando un abrazo grande y ahí vamos al video. ¿Qué son las proteínas? Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlaces conocidos como enlaces peptídicos. El orden y la disposición de los aminoácidos dependen del código genético de cada persona. Todas las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y la mayoría contiene además azufre y fósforo. Las proteínas suponen aproximadamente la mitad del peso de los tejidos del organismo y están presentes en todas las células del cuerpo, además de participar en prácticamente todos los procesos biológicos que se producen. Bien, ya sabiendo lo anterior, ¿cuál es la importancia de la proteína? Si tu objetivo es conseguir resultados físicos, la cantidad de proteína que tomas en tu dieta, ya sea a través de alimentos o de suplementación, juega un papel imprescindible en ello. Las proteínas son un nutriente con mayor número de funciones biológicas, ya sea a nivel estructural, inmunitario, para la reconstrucción de tejidos a nivel hormonal, incluso como fuente de energía. Pero en el caso de las personas que practicamos deporte y sobre todo en el ámbito de la musculación, la toma de proteínas adquiere una mayor dimensión por su función anabólica muscular, es decir, las proteínas forman parte del músculo y como consecuencia de su fortalecimiento y su crecimiento. Y si tomo proteínas, ¿cuál es la cantidad recomendada? La cantidad necesaria de proteína para nuestro organismo va a depender en gran medida de diferentes factores, como el sexo, el objetivo que estamos buscando o la intensidad de nuestra actividad física diaria. Por ese motivo, es necesario diferenciar distintos casos. Para una persona con un estado de reposo total, se ha comprobado que la cantidad necesaria para establecer un equilibrio entre la pérdida y el consumo de proteínas es de 0,57 gramos por cada kilogramo de peso corporal. Pero lo cierto es que una persona sedentaria, aunque no realice deporte, sigue teniendo un consumo mínimo de proteína al día, debido a las actividades cotidianas que realiza, por lo que la cantidad recomendada para esas personas asciende a 0,80 gramos por kilogramo de peso al día. Por otro lado, está el caso de las personas que practican deporte de manera habitual, y más en concreto, las personas que generan un mayor desgaste muscular, ya que aquí las cantidades recomendadas cambian considerablemente. Para personas deportistas, la cantidad recomendada oscila entre 1,5 a 2 gramos por cada kilogramo de peso al día. Concretamente, para personas que practican entrenamientos de fuerza, sus necesidades ideales de proteínas diarias rondan los 1,8 gramos por cada kilogramo de peso. El rebasar estas cantidades recomendadas no nos proporcionará ninguna ventaja extra. Amigos, le hago una consulta. ¿Ustedes toman proteína? ¿Proteína en polvo? Déjenlo en los comentarios. Díganme si toman proteína y qué marca toman. Quiero saberlo. Amigos, no se vayan del video cuando termine sin suscribirse. Acuérdense de suscribirse al canal. Lo pueden hacer si quieren. Aquí abajo aparece un botoncito que dice suscribirse. Si lo están viendo desde la PC, pueden suscribirse desde ahí. Y si no, vayan después y suscríbanse. Activen la campanita para ver las notificaciones cuando sale un nuevo video. Si les gusta este video y quieren ver otros más y no están suscritos, suscríbanse y activen la campanita, ¿sí? Dejen su comentario, díganme qué les pareció el video. Y como les dije anteriormente, quiero saber qué proteína toman, qué marca. Y además me gustaría saber de dónde son, de qué nacionalidad son y de dónde miran mis videos. Me gustaría saber mucho eso. Nada más, seguimos con el video. Les dejo un abrazo grande. Suscríbanse, no se olviden de suscribirse. Gracias. ¿Cuál es la mejor fuente de proteínas?
En general, los alimentos con mayor fuente de proteínas de calidad en cuanto a su proporción en aminoácidos esenciales y digestibilidad son de origen animal, presentándose en carnes, pescados, mariscos, huevos y leche, por lo que es interesante incorporar algunos de estos alimentos, fuente de proteínas, en cada toma de comida habitual diaria. Vamos a las proteínas en polvo. ¿Cuáles son sus ventajas? Las proteínas actúan como la sustancia orgánica de nuestros músculos, pero no solo eso, también influyen en el aspecto de nuestra piel y nuestro pelo. La proteína en polvo y sus ventajas son: es adecuada para ganar masa muscular, combate el hambre, es fácil de combinar con otros alimentos y aparte se puede hornear. ¿Cómo reconocer una buena proteína en polvo? Dependiendo de la proteína, debería tener aproximadamente 75 gramos de proteína en 100 gramos de proteína en polvo. Por otra parte, también debería estar hecha con materias primas de alta calidad. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que no tenga colorantes ni conservantes artificiales. De esta manera se puede reconocer una buena proteína. Una pregunta muy común que ronda alrededor de la ingesta de la proteína es: ¿la proteína en polvo daña mis riñones? Durante la digestión de la proteína, esta se va degradando hasta formar aminoácidos y a la vez se producen amoníacos, una sustancia tóxica que el cuerpo convierte rápidamente en urea. Se ha comprobado que un exceso de urea puede ser perjudicial para el riñón, pero en un riñón sano este exceso se excreta con facilidad. Amigos, hemos llegado acá al final del video, espero que les haya gustado. Traté de brindarles la mayor información que pude sobre la proteína dentro de lo que tenía yo pensado hacer en el tiempo del video. Les recordaba que este video lo hago por recomendación de un amigo y suscriptor del canal que me dijo que haga algo sobre la suplementación, que todavía no he hecho nada y era verdad. Solamente he hecho rutinas y alimentación, pero nada sobre suplementación ni suplemento concreto como proteína o cualquier otro. Seguramente que más adelante haré sobre otros suplementos, qué sé yo, creatina, glutamina o algo de eso. Antes de cerrar el video, no se olviden de suscribirse, ¿sí? Dejen sus comentarios, déjenle un like al video por favor, que eso a mí me ayuda mucho para seguir creciendo en esto que es YouTube. Recuerden que yo recién empiezo en esto, pero le estoy poniendo muchas ganas y quiero seguir creciendo. Así que nada más, les dejo un abrazo grande y compartan el video con sus amigos, que sus amigos también me conozcan y que por ahí también les sirve la información y quizás les gusta, también se suscriben. Así que por favor dejen like, como les digo, compartan y compartan. Les dejo un abrazo muy grande, nos vamos a ver en el próximo video de Joao87 Fitness. Y bueno, nada más, saludos desde siempre, como acá estoy en la ciudad de Santo Tomé, Santa Fe, en mi país, Argentina, para todos mis amigos y suscriptores que son de otros países, como he visto que tengo de México, Colombia, Uruguay y varios otros lugares que me han hablado. Así que bueno, nada más, saludos a todos y nos vamos a ver en el próximo video. Chao, hasta pronto.